proceso. Una vez que nosotros podemos sacar el aceite esencial, podemos decir que ese es el espíritu de la planta, que ya lo sacamos y que en el taller lo pueden ver, cómo se hizo el proceso por arrastre con vapor. Luego tenemos el segundo paso, que es sacar el alma de la planta, que en lo que nosotros conocemos la podemos sintetizar en las resinas. Para eso ya vieron también cómo a partir de una tintura madre con base en alcohol puro de 93 grados se pueden sacar otras sustancias diferentes al aceite esencial, pero similares en propiedades medicinales. Esas son las resinas que vienen a ser el alma de la planta. Y en la tercera parte que vimos en el taller, pudimos sacar, extraer los minerales que están contenidos en las plantas medicinales y los procesos, el proceso por percolado de las cenizas a partir de calcinación que se hacen, cómo se extraen los minerales de las plantas que vienen en forma de cloruro, que luego, obviamente, como han visto, esos cloruros salen igual que el cloruro de sodio, que la sal de cocina, en forma de cristal. Ya tenemos esos tres compuestos. Ahora, ¿qué pasa? Que cada planta tiene diferentes compuestos. Entonces, ya para la utilización de farmacología vegetal, hay que tener en cuenta la constitución de la planta medicinal que uno quiera trabajar. Por ejemplo, si se quiere trabajar el sistema respiratorio, hay plantas que nos ayudan a trabajar el sistema respiratorio. Si queremos trabajar el sistema circulatorio, hay plantas que tienen que ver con el sistema circulatorio. Si hay problemas con el sistema digestivo, hay problemas que trabajan en el sistema digestivo. Si queremos trabajar el sistema nervioso, hay plantas que trabajan en el sistema nervioso. Hay plantas que trabajan en el sistema linfático. Hay plantas que por sus contenidos pueden trabajar el sistema neuronal en el cerebro. Hay plantas que pueden trabajar el sistema urinario, particularmente. Entonces, de acuerdo a las afecciones o de acuerdo al sistema del cuerpo humano que uno quiera trabajar con las plantas, pues hay que conocer las plantas, la botánica. Eso es lo primero. Luego de que uno conoce ya la botánica de las plantas, puede remitirse a extraer esos principios activos en forma de aceite esencial, en forma de resina o en forma de sal. Para eso hay que tener en cuenta que en el reino vegetal, en toda la naturaleza, todo está resumido en 6 grupos funcionales. Bien, todas las plantas tienen que pertenecer de una u otra manera a alguno de esos 6 grupos funcionales que están definidos en la parte de química orgánica. Ahí podemos trabajar, por ejemplo, los ketones, por un lado, los aldehídos, los ésteres, los alcoholes y fenoles, los éteres y los óxidos. En alguna de estas ramas puede estar la bondad de la planta para que de esa misma manera actúe en el cuerpo humano. Entonces, si es que se va a utilizar los aceites esenciales y los otros dos componentes como medicamentos, lo primero que tenemos que remitirnos es a la planta. Nosotros en general aquí en Colombia estamos, y en la humanidad, yo creo que la transmisión de las propiedades medicinales de las plantas ha sido por vía oral. ¿Por qué una hierbabuena quita un dolor de estómago? Debe ser porque tiene unos componentes químicos especiales. Si no, no actuaría en esa forma.
Entonces, así que tenemos que, pues, que los grupos funcionales, por ejemplo, están los ketones. Allí uno puede tener entre los componentes de los ketones, podemos hablar del pino, por ejemplo, que es el que contiene el pino campone y el carbone, que son importantes ketones. Y en este, por ejemplo, hablando del pino, pues sabemos que tiene propiedades antisépticas. El pino ha sido una planta utilizada para curar enfermedades gravísimas, venéreas. Todas las problemas de sífilis, de, de hemorragias, de gonorreas, todo eso puede ser un elemento valiosísimo en la curación de una persona, el, el, el aceite esencial extraído del pino. Tenemos otro grupo que estarían los aldehídos. Ahí están todos los que contienen citral, citronelal, el meral y el geranial. Ellas, entre esas plantas, por ejemplo, está la limonaria, está el limoncillo, la citronela, el limón verbena o protoalivio, el eucaliptus, odora. Estos también aldehídos son muy prodigiosos para trabajar sobre todo enfermedades gastrointestinales. Entonces uno ya sabe, un limón, por ejemplo, que un aceite de naranja, que un aceite de limoncillo, por ejemplo, puede reemplazar con toda facilidad al omeprazol, porque la limonaria o el limoncillo ya se sabe por la experiencia y estudios que han sido avanzados en Cuba, por ejemplo, que esos destruyen la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, una persona que esté afectada de un Helicobacter fácilmente va a encontrar la solución de su vida en el limoncillo, sin necesidad de recurrir a otras terapéuticas. La terapéutica natural con el limoncillo es fabulosa. Tenemos otros, los ésteres, que contienen el acetato de linalol, el acetato de geraniol y un silicato de metil, que son importantes ésteres. Entre esos, por ejemplo, podemos hablar de que estos ésteres tienen propiedades antiespasmódicas. Entonces, estos ésteres generalmente son fragantes y a menudo tienen aromas de frutas muy exquisitos. Ahí podemos encontrar la bergamota, por ejemplo. Está la lavanda, entre uno de estos aceites que pueden servir los ésteres como medicamento para ese tipo de problemas espasmódicos. Están los alcoholes terpénicos. Ahí tenemos el linalol, el borneol, el geraniol, el sandalón, el estragol, el nerol. Dentro de estos también pueden tenerse en cuenta, por ejemplo, aceites como la pimienta negra, la pimienta roja o la pimienta blanca o la pimienta verde. Esas contienen una buena cantidad de alcoholes de ese tipo. Tenemos otros que podrían ser los que se asimilan con el cineol. El cineol, ese trabaja especialmente en el sistema respiratorio. Es decir, que un asma, una rinitis, una sinusitis, una bronquitis, una neumonía, una bronconeumonía pueden ser fácilmente erradicadas y tratadas con plantas que contengan el cineol. Yo diría que de las más conocidas plantas que nos trabajan en el sistema respiratorio están el Eucalyptus globulus y otro el hisopo officinal, que serían esos dos, que por ejemplo para el caso de respiratoria pueden ser muy útiles.
Tenemos el otro grupo funcional, los fenoles, poderosísimos. Los fenoles son quizás, entre los fenoles se encuentran los bactericidas más poderosos que puede tener la naturaleza. Porque estos fenoles tienen un alto contenido en timol y en carbacol. Por ejemplo, un aceite clave para tratar enfermedades con bacterias terribles para el cuerpo podría ser el tomillo. El tomillo es una planta maravillosa, por ejemplo, en cargas de bacterias en la boca, para quitar inflamaciones, para quitar úlceras, aftas que se producen en la boca. El tomillo o el aceite esencial del tomillo es clave allí. Ese tiene un alto contenido de timol y carbacol. Por eso los fenoles son tan importantísimos en la salud humana. Con eso se pueden trabajar incluso enfermedades como el VIH, SIDA, también la sífilis, ¿no? Y así vamos encontrando nosotros que todas las plantas tienen un contenido de componentes químicos esenciales para la salud humana. La ventaja es que los aceites esenciales, desde que se usen moderadamente, no producen ningún efecto secundario y se asimilan perfectamente por el organismo humano. Entonces nosotros podemos trabajar muchas enfermedades. Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, los agentes micóticos, por ejemplo, entonces allí podemos utilizar el tuyone, el hisopo, muy bueno. Si queremos trabajar problemas inflamatorios, además problemas del sistema nervioso, para utilizarlos como sedativos y antivirales, tenemos, por ejemplo, la limonaria, la que hablábamos, la citronela, el eucalipto citridora también se aproxima en eso. Si buscamos bactericidas que sean tónicos, diuréticos, antivirales, ahí podríamos encontrar la lavanda. Podemos encontrar el petigrain, que es aceites que se sacan de las hojas de los cítricos. Sería la pimienta, el palo de rosa, el eucaliptus radiata también, el miaulú, el árbol de té, la mejorana, eso por el ciprés, maravilloso. Si tenemos problemas espasmódicos, nosotros y también y tenemos también hongos, por ejemplo, entonces ahí podríamos utilizar los ésteres. Ahí una de las maravillosas es la manzanilla romana, la angélica, la lavanda, la bergamota también, la bergamota, el cineol como expectorante, maravilloso. Ahí está contenido el cineol en el eucalipto. En los fenoles, lo que hablábamos como bactericida, como inmunoestimulante, como estimulante, como para quitar irritaciones de la piel. Ahí podemos tener el tomillo, el orégano, que son los que tienen un alto contenido de timón y de carbacol. En fin, de esto hay listados ya perfectamente elaborados de las plantas y sus propiedades medicinales. O sea que nosotros lo que debemos hacer es que los procesos que aprendimos en los talleres teórico-prácticos se desarrollen con toda la meticulosidad, porque
de los métodos que se utilicen para extraer los principios activos depende la acción de los aceites. Uno en esos procesos fácilmente puede dañarlos. Un exceso de temperatura, una oxidación de los equipos puede producir radicales libres y desde luego bajar la calidad de los aceites. Todo eso es de mucha delicadeza, por eso los equipos se han elaborado en acero antimagnético, inoxidable. Es así como las plantas pueden ser utilizadas, las plantas medicinales pueden ser utilizadas para uso interno y para uso externo. Para uso interno hay que tener mucho cuidado, porque es obvio, estas sustancias que salen en forma de aceites oleosos, pues tienen unas concentraciones gigantescas. Por ejemplo, si hablamos de la cúrcuma, por decir algo, una gota de aceite esencial le reemplaza 40 gramos de material vegetal. Es decir, que eso equivale a comerse 2 raíces completas si tomamos el material vegetal entero. Si tomamos una gota, nos está reemplazando esa cantidad de material vegetal. Es decir, que las concentraciones son altísimas. Por eso el uso interno de los aceites esenciales es de mucho cuidado. Es en goticas, una gota en la mañana, una gota en la noche. Así podemos. Para uso externo sí no hay problema, porque el uso externo pues siempre se utilizará para masajes, por ejemplo, y en los masajes siempre se utilizará un aceite vehículo al cual se le agrega, diga usted, una concentración al 3%, a aplicaciones externas ya es muy bueno. Entonces, los usos. Hay que enterarse bien de cómo se preparan para el uso los aceites. Por ejemplo, muchos aceites para el uso interno se pueden hacer a través de un poquito de miel de abeja. Maravilloso. Para uso externo en masajes, pues ya se utilizan los aceites vehículos. Entonces ahí uno puede hacer masajes con aceites para calmantes de dolores del cuerpo. Pueden ser masajes con aceites afrodisíacos. Ahí podemos trabajar el ciprés, el geranio, el ylang-ylang, el vetiver, la pimienta, el sándalo. Puede ser para curar de dolores que hay en el cuerpo. Ahí tenemos el romero, la lavanda, el tomillo, el pino, la manzanilla, puede ser el alcanfor, en crisis neurálgicas, para sores y dolores musculares. Para eso podemos utilizar eso. Podemos hacer tónicos, aceites tónicos para masajes, simplemente. Podemos hacer aceites tónicos para la circulación. Por ejemplo, en tanto problema circulatorio que hay. Cuando las venas incluso se inflaman. Y más después que las venas se inflaman, cuando ellas se revientan, se rompen las venas, pues hay cicatrizantes fabulosos en la circulación. Ahí podemos utilizar el aceite de ciprés. Una hemorroides, por ejemplo, pasa velozmente sin necesidad de hacer nada, con aplicarse un poquito, unas goticas de aceite de ciprés en el recto. Podemos hacer baños aromáticos, baños calmantes, baños estimulantes para la mañana, aceites para limpiar los pulmones, para combatir el reumatismo, para combatir el nerviosismo, el estrés, para todo eso. Los aceites tienen aplicaciones en el cuidado de la piel y para usos cosméticos también, que son muy, muy medicinales, porque además de quitar los aromas o de dejar el cuerpo con buenos aromas, pues son medicina. Entonces,
Ahí podemos trabajar para el cuidado de la piel, muchos también, cuidado de la piel. Para piel normal, para piel seca, para piel inflamada, para piel sensitiva, para combatir el acné, para combatir los eczemas, para rejuvenecer, para quitar la seborrea, para quitar la debilidad, para quitar los efectos de fotosíntesis del somen del cuerpo, baños faciales, compresas faciales, máscaras, aromáticos para el cuerpo, el cuidado del cabello. Podemos hacerlos como difusores y también en infusiones, también para tomar. Entonces podemos ver que los aceites esenciales, que son tan ancianos como puede ser la especie humana, porque la especie humana ha sobrevivido es gracias a los poderes medicinales de las plantas. Yo no creo que hace 1000 años haya existido la Bayer o cualquier empresa farmacéutica como las actuales, de hace 10.000 años menos. ¿Y cómo sobrevivió la humanidad? Pues simplemente como sobreviven todas las comunidades ancestrales, que es con el conocimiento de las cualidades que tienen las plantas. Nosotros ya podemos penetrar un poquito más en esos espacios, porque ya no es simplemente la transmisión oral de los beneficios. Ahorita ya podemos nosotros tener acceso a hacer cromatografía o hacer espectrografía y con base en eso, por ejemplo, llegar a establecer por qué razón, por ejemplo, los aceites que contienen terpenos, por ejemplo, trabajan en el sistema nervioso central y por qué pueden trabajar incluso para combatir enfermedades severas, por ejemplo, como el Alzheimer, como el Parkinson, como la epilepsia, por ejemplo. Hay plantas que pueden quitarnos esos problemas. Y ahora nosotros, ya al comprobarlo, conociendo los espectros de las moléculas que componen los aceites, pues ya nos queda muy fácil deducir o relacionarlos con las diferentes partes del cuerpo. Esa ya es la ventaja que da el desarrollo de la ciencia moderna, que la ciencia moderna no le puede quitar absolutamente nada al poder medicinal que las plantas han tenido por siempre. Prueba de eso es que las mismas grandes farmacéuticas de este momento tienen irremediablemente que remitirse a esos principios activos puros, contenidos en lo que llamamos los aceites esenciales, para poder a partir de eso hacer la síntesis y la propagación y la multiplicación de propiedades medicinales. La única diferencia es que ya en esa síntesis las sustancias son muertas. En cambio aquí estamos hablando de moléculas vivas, que es muy diferente. Es la única diferencia. Por eso, la química farmacéutica, pues la que está ahorita oficialmente establecida, usted sabe que si debe, todas traen siempre unas contraindicaciones. Tienen unas advertencias de posibles efectos secundarios que traen. Con las plantas no hay ese problema desde que no se abuse de las dosis. Si las dosis son adecuadas, son mínimas y son utilizadas con cuidado, nunca habrá efectos secundarios de nada. Porque en las plantas incluso es más maravilloso en la medicina, en la farmacología vegetal. Porque en la farmacología vegetal se produce los efectos sinergéticos, de sinergia. Nosotros aquí sumamos potencias, no sumamos números, como en la aritmética. Aquí se suma la potencia
de una planta a la potencia que tiene otra planta y así. Si mezclamos 10 plantas, estamos haciendo una sinergia de 10 poderosas, de 10 potencias diferentes, pero que ninguna de ellas se contradice ni ataca a la otra. Entonces, continuando el tema, lo que nosotros vemos lo que nosotros ya podemos encontrar ya en textos como estos es que ya en este momento se está definido ya en muchos textos las propiedades medicinales, las indicaciones para lo que sirve cada una de las plantas, y así se han clasificado el tipo de acción, el dominio de la acción y las indicaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos unas plantas con propiedades antiinflamatorias, entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de la manzanilla, que es una planta antiinflamatoria maravillosa, que esa manzanilla también es antiespasmódica, que es sedativa en el sistema nervioso, sobre todo de los niños, que es anticonvulsiva, que es antidepresiva, hemenágoga, antianémica, febrífuga, sudorífica, colágoga, hepática, antiséptica, analgésica, estimulante de los leucocitos, cicatrizantes y vasoconstrictor local. Por ejemplo, ahí en la manzanilla. Entonces, cada planta, igual que la manzanilla, tiene sus propiedades. En la misma manzanilla, por ejemplo, las indicaciones es cuando hay enfermedades infecciosas, fiebre, cuando hay anemia, inflamación, migraña, depresiones, dolores de cabeza, convulsiones, insomnio, vértigo, irritabilidad, histeria, la dismenorrea, la amenorrea, la vaginitis, problemas menopáusicos, pruritus, hígado, congestión del estómago, digestión dolorosa, problemas digestivos en niños, gastralgias, gastríticas, úlceras estomacales, intestinales, cólicos, colitis, neuralgia, reumatismo, dolores de dientes, gingivitis, quemaduras. La manzanilla, por ejemplo, es una de las plantas que es de lo más maravilloso. Pero en todo caso, cada planta, si ya la vemos particularmente, pues encontramos que tienen cualidades increíbles. Por ejemplo, el ciprés, que es una de las plantas medicinales que se producen aquí, los árboles de ciprés. Ese es un astringente, un vasoconstrictor, un tónico para venas, un antiespasmódico, diurético, antirreumático, antisudorífico, antiséptico. Se usa mucho, como hablábamos, cuando hay hemorroides, por ejemplo, cuando se rompen las venitas. Simplemente es ponerse un supositorio con unas gotas de aceite de ciprés y usted en un día podrá ver que la cicatrización es perfecta y la desinflamación del recto. En enuresis, cuando hay esa orinación frecuente, que ahorita es muy común entre las enfermedades que uno ve que pasan en las personas. Ahí está el ciprés, le quita a uno esos problemas. Entonces, está el jengibre, una maravilla. El pino, del que hablábamos un poquito antes, para las infecciones, enfermedades pulmonares, las infecciones urinarias.
el pino es expectorante, es antiséptico pulmonar, es estimulante de las glándulas adrenotropicales, es un buen tónico hepático y antiséptico urinario del paciente. El geranio es una maravilla. El geranio trabaja los riñones. El geranio se trabaja para combatir la diabetes, las piedras en las rodillas, las inflamaciones, la deficiencia adrenocortical también, los ores en la garganta, quemaduras, la tensión nerviosa, la depresión, todo eso lo podemos trabajar con el geranio. El jengibre es un macrobiótico. Él es tónico, estimulante, melífugo, bálsamo, todo eso. Así que cuando nosotros vemos aquí estas pocas plantas que ya están como más caracterizadas, ¿no? Ya incluso en su composición molecular, pero nosotros comparamos con las clasificaciones, por ejemplo, que han hecho personajes como Eugenio Arias Alzate, en donde resume en libros, pues, un sinnúmero de plantas, un universo de plantas medicinales que existen en Colombia. Pues nosotros quedamos estupefactos, ¿no? Porque vemos que la riqueza en Colombia es gigantesca en biótica, pero que en realidad nosotros no tenemos sino un conocimiento muy escaso de las propiedades y las aplicaciones de todas las plantas, porque todas son maravillosas. Vea, la selga, el achote, el aguacate, todas, además de que son alimentos, son medicinas. El aceite de aguacate, vea. La uyama, el ajenjo, es prodigioso todo lo que nosotros tenemos, el ajo. Es decir, que aquí lo único que nos falta a nosotros, yo diría, es despertar un poco a la realidad colombiana. ¿Por qué nosotros no pensar en que un día podemos ser una potencia en farmacología vegetal? Porque si aquí tenemos ese universo de plantas, que no lo hay en otras partes del mundo, sino en contados lugares, pues nosotros estamos llamados a ponernos manos a la obra. Vea, la albahaca es una maravilla. La alfalfa, la alcachofa, todo eso. Y aquí en orden alfabético, pues tenemos, aquí nomás podemos tener varios cientos. El algodonero, la lucema, la lavándula, el pliego, el amor seco, la amapola. Toda esta cantidad del anís, una maravilla. La árnica, el anón, el apio, la racacha, el arrayán. Todo eso es la memoria que nosotros estamos perdiendo, el arroz mismo, la artemisa o altamisa, esa, la avena, la arveja, el azahar, el azafrán, el bálsamo de Tolú, la azucena, el bálsamo del Perú, el benjuí, la batata, la batatilla, la bergamota, el berro, berenjena. Pues de todo esto nosotros podemos obtener medicinas de origen absolutamente orgánico, que no nos hace daño. Y su buena utilización
está recomprobada. Nosotros tenemos ya una memoria que al fin y al cabo, sea como sea, no está tan actualizada, pero ya está escrita. Y además, y fuera de la cantidad de plantas de la memoria de plantas que tienen las comunidades ancestrales nuestras, que son despreciadas nuestras comunidades, sí, se les llama indios, bueno, lo que sea, pero ellos tienen una sabiduría que ojalá nosotros pudiéramos tenerla, porque ellos sí conocen verdaderamente una cantidad de plantas y de propiedades de las plantas que nosotros en el momento. Entonces, ya concluyendo el proceso, estamos hablando ya de ya de todas maneras que hay ya solamente hay para resolver las ya con esas herramientas ustedes ahora ya esa alternativa de saber que